Los buenos días en este jueves 22 de febrero, en donde estamos recibiendo el cafecito de hoy con uno que es parte de esta familia y con el que siempre nos gusta hablar porque podemos interactuar sobre varios temas. Y con todos los procesos de estas semanas te voy a sacar el jugo, o sea que te lo voy anunciando de antemano. Nosotros tenemos hoy nuestro querido Juan de Dios Hiraldo, Juan de Dios Hiraldo, está con nosotros en esta entrega de Cafecito de hoy. Buenos días y bienvenido. Muy buenos días, Iliana. Qué placer nuevamente estar en este espacio. Agradecer la invitación para discutir sobre diversos tópicos que han suscitado en el país en los últimos días. Con esa introito debo también decir que debemos agradecer a Jaime Tomás por el trabajo realizado, de verdad que sí. Y yo siempre hago acopio a una frase que se le decía a mi papá, que hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores. Sí. Hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero están los que luchan toda una vida, esos son seres imprescindibles. Y la labor que ha hecho Jaime Tomás en beneficio del pueblo de Santiago se podría constituir en una pieza imprescindible, porque fungir como presidente de la Junta Central Electoral, hacerlo de manera diáfana, transparente, respetando los derechos y garantías de los candidatos, de los santiagueros. De verdad que nosotros como santiagueros debemos reconocer esa labor que ha realizado Jaime en beneficio de la democracia y por vía de consecuencia de todos y todos los santiagueros y los dominicanos. Definitivamente que así ha sido todavía como parte de estos procesos posteriores. Las elecciones de por sí, el proceso organizativo de unas elecciones municipales que tienen directamente que ver con la Junta Municipal de cada localidad, ha estado muy involucrado, pero posterior a eso hay muchísimo trabajo y por eso no está con nosotros y yo me uno a esa felicitación porque sabemos que los sacrificios que eso implica son evidentemente importantes. Tenemos que hablar del proceso electoral, pero hablaremos de muchas otras piezas sociales importantes que tienen que ver con las leyes y legislaciones de nuestro país. ¿Cómo evalúas tú, en términos generales, este proceso reciente? Siempre se ha dicho que cada uno de estos procesos debe buscar el fortalecimiento de la democracia de la República Dominicana. Siempre está el tema de la abstención. Desde todas esas aristas, ¿cómo la evalúas? Mira, Ileana, desde las primeras elecciones democráticas después del ajusticiamiento de Trujillo, República Dominicana goza de una estabilidad democrática como no goza ningún otro país de América Latina. Solamente comparable con México, pero sabemos cómo gobernó el gobierno del PRI durante 72 años en México, pero República Dominicana a través de los años, a pesar de que tuvimos a partir del año de 1966 elecciones cuestionables hasta el año 78, pero nosotros hemos gozado de estabilidad democrática. Y cada día, cada periodo electoral, República Dominicana demuestra una solidificación del sistema democrático. Y de verdad que yo evalúo este proceso positivamente. Obviamente hay cosas que debemos mejorar, pero es parte de la idiosincrasia del dominicano. Yo creo que las propuestas electorales eran buenas, otras no eran tan buenas, pero el pueblo salió a las calles con su voluntad libérrima y se manifestó en las urnas y dijo quiénes serían sus representantes en los municipios, en los distritos municipales, quiénes serían sus regidores y quiénes serían sus vocales. La Junta realizó una labor titánica en beneficio de esta sociedad y posteriormente a ello, tú sabes que siempre hay
ciertos bemoles con relación a si hubo fraude electoral, si hubo un conteo incorrecto de los votos. Las juntas municipales en un primer grado tienen un compromiso y posteriormente el Tribunal Superior Electoral también tendrá su compromiso, porque se estila que estos procesos, porque se ampliaron, las impugnaciones van a ser mayores, por el hecho de que ya en el rango de regidores, los regidores se arrastrarían entre ellos mismos y se aplicarían el método de Hong. Definitivamente nosotros salimos fortalecidos, tenemos un nuevo reto el 19 de mayo de este mismo año, porque tenemos las elecciones congresuales y presidenciales, pero el gran reto eran las municipales por la cantidad de personas que iban a ser elegidos. Entonces yo evalúo de manera muy positiva este proceso, y haciendo acopio a las observaciones que hizo los observadores de la OEA, hay cuestiones que mejorar. Por ejemplo, los delitos electorales, el proselitismo fuera de los recintos electorales, pero es parte del ADN del dominicano. El dominicano un día anterior a las elecciones no duerme, sale a las calles, hace esa actividad, y en los centros electorales, más de los extractos sociales bajos, se nota ese ambiente electoral que nosotros esperamos que en algunos años eso transcurra más normal. Sin embargo, pudiéramos determinar que el proselitismo es el menos dañino de los delitos electorales o de las debilidades citadas por los observadores cuando hablamos de compras de cédula todavía en un 2024 de una manera tan significativa como la que los mismos observadores. No estamos hablando de ningún candidato, de ningún pataleo, estamos hablando de hechos reales reportados por ellos, pues ahí debe ser un poquito más preocupante. Pero antes de entrarnos en ese tema de delitos electorales, y importante sería identificarlos para una población que va a votar en mayo y que esperamos aumente. Santiago siempre se ha dicho, y no es una interpretación, es una plaza trascendental en términos electorales, por lo que representa como provincia, pero en adición porque Santiago no es fiel a partido político como en otras áreas. Sin embargo, vemos una abstención del santiaguero de un casi 68%. Estamos hablando de que fue el mínimo que decidió ir a las urnas. Muchos hablan de poca identificación política con los candidatos, hay muchísimas variables, pero desde tu punto de vista, ¿qué tan peligroso puede eso ser para lo determinante que son unas elecciones en esta provincia? Mira, si los dominicanos entendiéramos la importancia de ir a votar, de elegir de manera correcta a nuestros representantes, el nivel de abstención sería mínimo. Pero posteriormente dejamos eso y vemos eso como un día normal. No es un día normal. Todo lo contrario, un día de es un día trascendental. Es un día trascendental. ¿Por qué? Porque tú estás hipotecando el futuro de la ciudad durante 4 años. Porque tú eliges al representante de la ciudad que va a regentar los fondos públicos que maneja la municipalidad y también aquellos que formarán parte del Consejo de Regidores. Un Consejo de Regidores es un microconsejo, un microcongreso, donde se aprobarán, por ejemplo, los planes urbanísticos, donde se aprobarán el tema del presupuesto, donde se fiscalizará al alcalde de los fondos que son entregados por el gobierno central. Entonces nosotros debemos de salir a votar, de elegir de manera consciente y no dejarle a unos pocos el destino de todos, porque Santiago ha venido creciendo de manera constante y nosotros necesitamos el tema urbanístico en cuanto al tema tránsito. Santiago se está convirtiendo en una metrópolis, pero una metrópolis con muchos problemas del transporte. Pero Santiago necesita otras cuestiones, el tema de la recogida de basura, los residuos sólidos, todas esas cuestiones nosotros debemos manejarla. ¿Y quién la maneja? ¿Quién dirige? El ayuntamiento, el tema ambiental. Entonces, si nosotros entendiéramos la importancia de salir a votar y de elegir,
entonces nosotros no nos abstendríamos de ir a votar. Porque lo que sucede es que hay un descrédito de los partidos políticos. Y los partidos políticos deben hacerse una profilaxis interna y auscultarse y decir, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué nosotros no estamos suscitando interés? Y educar a la población y decirle cuál es la importancia. Surgen individuos mesiánicos y ahí viene el problema. Y ha sucedido. Hemos visto cómo en América Latina han nacido figuras que hay un descrédito de los partidos políticos tradicionales, y eso lo vimos, por ejemplo, en Venezuela. En Venezuela habían dos partidos políticos, hicieron un pacto en el año 1948, el pacto de Punto Fijo, que eran adocos y copellanos, eran los partidos, uno conservador y otro un poquito más liberal. Pero la población venezolana se cansó de ese modelo tradicional. Y en el año 98 surge un individuo que hasta el día de hoy sus seguidores siguen en el poder. Pero igual sucedió en Perú con una formación que se llamaba el aprismo, fundado por Víctor Raúl Allá de la Torre. Y surgió la figura de Fujimori en un momento, en el año de 1990. ¿Y qué implicó eso para el Perú? Entonces, nosotros los dominicanos debemos darle importancia a ese ejercicio libérrimo que nos ha dado la Constitución de elegir y ser elegidos. Entonces, cuando nosotros valoremos eso, nosotros saldremos a votar. Esperamos que eso ocurra rápido, porque la verdad es que los fondos destinados para cada uno de los procesos electorales, y en la medida que avanzan los años y los periodos, lo vemos mucho más significativo, ampliados y multiplicados, lo que les toca a los partidos políticos también en nombre de esa supuesta democracia que es cuestionada en varios sentidos. Pero continuaremos hablando de procesos electorales, pero también hablaremos de leyes, aquí aprovechando la presencia de nuestro querido Juan de Dios. Usted no se lo pierda. Después de esta pausa continuamos el cafecito. Continuamos en esta conversación con Juan de Dios Hiraldo, especialista en términos de derecho. Hablamos de los procesos electorales recién pasados y hablamos de una intención que se propagó a través de las redes sociales, siendo el medio con el que tenemos mayor cercanía, y esa intención incluso de figuras que hacían la observación de la necesidad de volver a unificar ambos procesos electorales, del tema del gasto para los procesos individuales, la poca diferencia en tiempo, en fin, muchísimos argumentos que colocaban para tomar en cuenta esta posibilidad. Desde tu percepción, ¿haría bien a la democracia la división? Hay otros argumentos que apuntan a que posiblemente eso limitaría el liderazgo local, porque imagínate, donde hay un presidente, la gente ve eso y arrastra definitivamente el tema partido. ¿Cómo lo ves tú? Mira, la Junta y los partidos políticos hicieron un análisis con relación al gasto, y de verdad que eran muy similares tener las elecciones en conjunto y las elecciones separadas. Yo entiendo que por lo complejo que es el proceso, yo soy partícipe de que las elecciones se hagan separadas, porque, por ejemplo, en este proceso tuvimos alrededor de 19,000 candidatos. Imagínate que esos candidatos tienen la opción de impugnar en mesa, que es el primer grado, impugnar ante la Junta Municipal, que es el segundo grado, que tiene una dualidad de funciones administrativa y contenciosa, e ir ante el Tribunal Superior Electoral. Imagínate eso. Súmale los candidatos a senadores y diputados y a la presidencia de la República. 5 boletas. 5 boletas. Entonces, sería complejizar más el proceso. Yo creo que en estas elecciones la mayor cantidad de votos nulos surgieron en esta, porque también hay un tema de educación en relación al voto, porque las caritas no se veían y hay mucha confusión. Entonces eso complejiza el asunto. Yo soy de criterio que debemos mantener las elecciones separadas. Y, por ejemplo, en el caso de los
de los diputados y senadores pudiésemos unirlas, pero cada 2 años. Por ejemplo, en Estados Unidos hay una figura que tú renuevas la mitad del Congreso cada 2 años. Y eso puede ayuda al sistema de pesos y contrapesos del Congreso, porque tú en periodos puedes tener una mayoría cualificada y en otros periodos no. Pero también simplificaría también el proceso. Yo entiendo que el tema del gasto, la Junta tiene un presupuesto porque la democracia en estos países es cara, pero es lo que cuesta para vivir en estabilidad, porque yo no quiero vivir en un país donde existan regímenes, donde me cuarten mis derechos fundamentales que tantos nos han costado como sociedad. Es mejor que nos salga cara la democracia que vivir en una sociedad donde no tengamos ni libertades ni garantías y que todo el esfuerzo de años trabajados porque suceda o venga un individuo con un carácter mesiánico nos suprima nuestros derechos. Mucha gente alaba la figura de Bukele. Yo soy un detractor de Bukele, porque ¿cómo ha logrado esa paz? Entre comillas. Entonces, yo entiendo que las elecciones deben mantenerse como están, seguir educando a la población porque es un tema de educación, e incentivar a las nuevas generaciones a decirle cuál es la importancia de ir a unas elecciones y de elegir las mejores opciones. Dentro de este mismo proceso electoral, bueno, si se replicara la tendencia que exhibe este proceso con una mayoría abrumadora del partido de gobierno, no es la primera vez que pasa, de hecho se ha convertido en un patrón, el PLD vivió lo mismo en su momento y ahora toca el turno del PRM. Si se replicara para los próximos procesos, tendríamos un Congreso PRMista, porque evidentemente pujarán para que la mayoría de senadores puedan ser, y diputados por supuesto, puedan ser PRMistas. Esto daría de alguna manera paso a que leyes tan importantes, modificaciones tan importantes puedan ser finalmente ejecutadas, tener nuestro código, hablar del tema eléctrico y tener soluciones contundentes en el Congreso y muchísimas otras que legislatura tras legislatura se quedan ahí como guardaditas. ¿Hay esperanza de que eso pueda suceder? Si está la voluntad, porque hay que tener la voluntad. Lo mejor en un país es trabajar a través del consenso. Nosotros como sociedad debemos establecer cuáles son nuestra hoja de ruta, cuáles son las cláusulas programáticas que la sociedad dominicana debe colocar en agenda y buscar las soluciones a sus grandes problemas. Así como sociedad y los partidos políticos de manera conjunta sabemos cuáles son nuestros problemas. Ahora bien, ¿cómo debemos solucionarlos? Y debemos solucionarlos como dominicanos, no como partido político. Entonces, lo que ha faltado es voluntad de la clase política para corregir o modificar un sinnúmero de leyes. Se perfila que real y efectivamente el PRM va a lograr una mayoría en el Congreso, pero como tú dijiste, todos los días hay una espiral en el tema de las elecciones. Del año 2010, del año 2008 al año 2020, el PLD y aliados se mantuvo en lo más alto de la hipérbole. Hoy en día no están. Yo hacía acopio y estaba viendo el día posterior a las elecciones una película que me gusta mucho, De Vuelta al Futuro. Back to the Future, Matthew McFly. Muchos quisieran ser Matthew McFly y llamar a Dr. Ekmer para cambiar el curso de la historia. Pero lamentablemente no es así. Y hoy tenemos un gobierno que ha tenido sus grandes luces y fruto de esas grandes luces es que hoy tiene una mayoría contundente en todos los municipios del país. Por ejemplo, el PRM obtuvo 121 municipios
y 150 distritos municipales. Eso nunca se había visto. Pero también se constituye en una tendencia y hasta patrón político que los primeros periodos tienden a ser muy aplaudidos y esas sombras comienzan a aparecer en segundos periodos, terminando en el detrimento en el que pudimos ver un PLD que a pesar de los recursos no resultó ganancioso en el 2020. Entonces, es de manera particular un miedo ciudadano de ese emborracharse del poder y no tener esa intención de acciones contundentes. Pero hablaremos de eso, hablaremos de cárceles, hablaremos de muchísimos otros temas con Juan de Dios al regreso de la pausa en el cafecito de hoy. En esta conversación con Juan de Dios Hiraldo, hablamos de tema electoral, pero tenemos que migrar a otros temas que también son parte de las realidades sociales. En semanas anteriores veíamos con mucha preocupación un tema que todos conocemos, pero verla así de forma tan descarada. Se hacían algunas redadas en las cárceles dominicanas y encontraban parábolas y artículos de alta tecnología que permitían robustecer el sistema comunicativo desde dentro de las cárceles y eso evidentemente propiciar los delitos que desde ahí dentro ocurren. Lejos de buscar solución, que es lo que entendíamos, que por lo menos esos primeros días las autoridades hicieran ajustes para que no fuera tan descarado, veíamos semanas siguientes cómo continuaban esas llamadas telefónicas, esos fraudes y demás. ¿Qué es lo que pasa que no hay una intención, no vemos una intención en hacer algo contundente con ese problema? Eso es uno de los temas que más nos preocupan, o deben preocuparnos a la sociedad, porque desde las cárceles se están cometiendo la mayoría de los crímenes en República Dominicana. Cuando nació el nuevo modelo penitenciario, nosotros vivimos con gran entusiasmo, porque real y efectivamente se estaba adecentando la vida de los internos, porque nosotros debemos ver las penas o una persona privada de libertad como un medio de reinsertarlo a la sociedad. El delito tiene cuando el derecho penal tiene dos funciones. Una, prevención general, antes de tú cometer el delito. Te dice, si tú cometes, la norma te dice, el robo se castiga de 5 a 20 años. Si tú cometes un robo con violencia, te pueden condenar a esa pena y eso sirve como de medio de coacción para tú no cometer. Y eso es una prevención general del delito. Pero cuando tú cometes el delito entra en algo que se llama prevención especial y deben ir directamente al individuo que cometió ese hecho y tú debes regenerarlo, porque las penas, primero, de larga duración, no reforman a nada, y segundo, nosotros en nuestra Constitución, en el artículo 40.16, establecimos que las penas, las personas privadas de libertad que son condenadas deben resocializarse, reinsertarse y reeducarse. Esa fue la intención del nuevo modelo penitenciario. El Código Procesal Penal vino con la intención de un sinnúmero de garantías para disminuir la cantidad de presos preventivos. Los presos preventivos rondan más de 25.000 presos preventivos. Entonces, nosotros tenemos ergástulas, tugurios, real y efectivamente, porque tenemos muchas cárceles del viejo modelo, donde hay un negocio con eso, pero las del nuevo modelo también han perdido la eficacia que habían tenido. Y una de las críticas que yo le hago, la única es posible que yo pudiera hacer al actual Procuraduría General de la República, es el hecho que se han descuidado con ese tema del nuevo modelo penitenciario. Y lo dijo Roberto Hernández, el que era encargado de las cárceles. Roberto Santana. Por un tema del tema de las Parras, la cárcel de las Parras. La Procuraduría se ha distanciado porque entiende que hubo un caso de corrupción, que es un cuerpo del delito y que hay sobrevaluaciones, pero ya eso está hecho. Y es una inversión del pueblo dominicano. Vamos a migrar tiene que ser 10.000 seres humanos que están cometiendo un sinnúmero de actos que nos están afectando a la generalidad y vamos a colocarlos ahí. Pero vamos a hacer una gran transformación del sistema penitenciario porque no entendemos que cuando una persona sale de la cárcel
Si tú no sales resocializado, lamentablemente, ¿qué va a hacer? Va a seguir cometiendo actos delictivos. Y no podemos ver el sistema carcelario como un ente de formar más delincuentes, sino al contrario, tenemos que reeducarlos. Pero si no tenemos las herramientas, lamentablemente la criminalidad en nuestro país va a seguir aumentando. Entonces, cuando nosotros entendemos, el presidente dijo que hay que hacer una gran inversión en el sistema carcelario, y ojalá, porque mucha gente entiende, no, porque son delincuentes. No podemos verlo así. Porque esas personas que han cometido un ilícito, han cometido un acto contrario a la ley, llegará un momento en que si no se resocializan y están dentro de un sistema que lo que incentiva la criminalidad, porque el ocio incentiva la criminalidad, entonces cuando salgan serán nuevamente un problema. Y peor aún, con esa alta cantidad de mora judicial que tenemos, muchos de ellos ni siquiera con una confirmación de ese delito del que se les acusa y evidentemente ni siquiera con sentencias. Pero quiero ponerte este caso, Juan de Dios, y que nos ilustres en términos legales. Hace una semana veíamos un atraco de película en una torre en Santo Domingo, en donde ingresaban con control y todo al parqueo de una torre 7 personas, una banda, ingresaron a varios apartamentos y se dijo luego que la cabeza operativa de todo esto, desde la cárcel monitoreó todo este engranaje. ¿Qué ocurre o qué pasa cuando esto ocurre? Porque yo no puedo condenarlo otra vez. O sea, es un hecho más, se le suma. Sí. ¿Cómo se maneja esto cuando vemos tantos asesinatos de gente que lo manda desde la cárcel? ¿De qué manera la ley actúa en estos casos? Sí, tú lo puedes someter por un nuevo proceso y una nueva condena. Lo que pasa es que no hay cúmulos de pena, pero si él fue condenado a 20 años y se puede establecer a través de elementos probatorios que destruyan su presunción de inocencia más allá de toda duda razonable, por esa complicidad de un robo o coautor de ese robo, pudiera condenarse nuevamente a 20 años. Y entonces su pena, él está cumpliendo una pena de 20 años, pero y hay una unificación. 2009, y entonces ahora 2024. Exactamente, ya comienza una nueva condena. En ese caso, la ley, no hay cúmulos de pena. Perfecto, pero comienza esa condena a partir del año en el que se le conoció medida de coerción. Entonces, yo entiendo, pero también tenemos un déficit probatorio, porque aquí sabemos que la policía utiliza métodos de investigación ampliada. Y al final, las pruebas no son suficientes para determinar la culpabilidad o la inocencia. Nosotros muchas veces vemos casos que los jueces tienen que descargar porque o se cometen arbitrariedades al momento de la detención, obtienen confesiones de formas cuestionables. Exactamente, con técnicas de interrogación ampliada, y los jueces están atados de mano. No hay ningún elemento que te conecte con el hecho per se. Entonces, nosotros como sociedad debemos invertir en las personas privadas de su libertad. Oigan esto, nosotros debemos invertir en las personas privadas de libertad. Nosotros debemos crear condiciones carcelarias dignas. Porque si tú no tienes condiciones carcelarias dignas, tú no tienes, por ejemplo, los nuevos modelos tienen destino, tienen talleres para formarte. Pero una persona, algo que cuestionamos a cada rato, es el hecho, y la Fiscalía sigue haciendo lo mismo, y aquí hay que tener una reforma, o la Fiscalía no cumple con lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, y han dicho un sinnúmero de jueces de primer rango. A mí me ponen una denuncia, por ejemplo, de cualquier índole, y automáticamente en Fiscalía hay un sistema que se llama Justicia 21, que no me permite tener un papel de buena conducta, y para todo yo necesito un papel de buena conducta. Entonces, una gente que cae preso, le ponen una denuncia por cualquier hecho, o comete un delito, le dan una medida no privativa de libertad. Vamos a tener presentación periódica. Y quiere reinsertarse a la sociedad, pero cuando va al sistema, solicita un papel de buena conducta, no me lo dan. ¿A dónde tú estás empujando a ese ciudadano? Tú lo estás empujando a cometer actos contrarios a la ley. Nosotros tenemos que hacer un llamado, el sistema judicial completo, todos los actores, porque la criminalidad
nos preocupa a todos. Es más, estadísticamente se estableció que la corrupción administrativa no le importa tanto al común denominador como la criminalidad común. Sí, porque te alcanza de manera más directa. Más directa. Entonces, nosotros tenemos que buscar la forma. Una persona se le impuso medidas de coerción, vamos a llevar un centro de corrección y rehabilitación. Ese centro cuenta con los mecanismos. Vamos a acabar con las cárceles del viejo modelo penitenciario. Entonces, nosotros vamos a estar más seguros. Una persona que no tenga tantas libertades en una cárcel, porque ahí hay celulares, teléfonos. Entonces, están en un resort. Entonces, vamos a crear las condiciones carcelarias dignas, pero sin esa cosa que cuando eso sirva de prevención también. Contra, yo no quiero cometer más un delito porque si sabe lo que me va a tocar. Y cuando salga de ahí, psicólogos, tratar al interno para que salga reformado, pero también no coartarlo con el hecho de no darle un papel de buena conducta porque está fichado. Yo creo en la ficha, pero tienen que tener fichas y controles internos, no controles externos. No, y controles de seguimiento para eso mismo que cita. Nosotros tenemos que pausar al regreso más de esta conversación con Juan de Dios. En esta parte final del cafecito y esta conversación con Juan de Dios Hiraldo, abogado y evidentemente conocedor de muchos temas sociales. Juan de Dios, estamos en un año en el que cerca del 60% de la población mundial estará envuelto en procesos electorales. Hay una cantidad importante de países que llevan a cabo este sistema democrático y que tendrán elecciones, siendo el más cercano y probablemente más contundente Estados Unidos. Las implicaciones que eso puede tener ante un eventual regreso de Trump, que muchos lo dan por sentado. ¿Cómo evalúas tú ese escenario de estabilidad que puede decir exhibe la República Dominicana frente a lo que se pueda dar en términos mundiales? Tú sabes, Ileana, que nosotros somos una aldea global y nosotros tenemos intercambio comercial con todos, prácticamente con todos esos países de la región que tienen elecciones. Nosotros tenemos elecciones con... Panamá tiene elecciones, sí. Que el candidato que estaba encabezando las encuestas fue excluido, Ricardo Martinelli, por un tema judicial. Mira cómo fue condenado, sí. Fue extraditado hacia Estados Unidos, volvió y nuevamente le ratificaron una condena que tenía y por vía de consecuencia fue excluido del proceso electoral en Panamá. Tenemos un caso interesantísimo en México, que por primera vez, sí. Con el 99% de probabilidad, México sea dirigido por una mujer. Por una mujer. Primera vez en su historia. Está Claudia Sheinbaum, que fue gobernadora del Estado de México, que es la candidata del partido oficialista Morena. Era el delfín de Andrés Manuel López Obrador, le ganó al ex canciller o al canciller mexicano Marcelo Ebrard. Y la candidata del Partido Revolucionario Independiente PRI. También nosotros tenemos elecciones, como tú dijiste, tenemos elecciones en Estados Unidos, pero el interregno, porque ya están definidos quiénes son los candidatos y hay muchas probabilidades de que Trump vuelva a ser presidente de Estados Unidos. Hay unos temas interesantes y es el tema de que veden la participación de Trump, porque, por ejemplo, hace poco Washington le hizo una acusación y hay posibilidades de que eso suceda, porque como que se enchaca más y nosotros no vemos que toman acción. Bueno, pues la Suprema se va a pronunciar con relación al asalto al Capitolio. Se apoderó. Hay estados que han impedido correr, pero recuérdate que Estados Unidos es un estado federado, sí. Y los votos allá son colegios electorales. Yo puedo ganar en un estado y me dan los colegios, pero yo tengo que tener un sinnúmero de votos electorales para optar 272 votos electorales. Yo tengo que tener. Eso fue lo que le dio la victoria en el proceso pasado a Donald Trump. Para yo obtener, y hay estados que no pendulan. Momentos son demócratas, otros momentos son republicanos. Por ejemplo, el cinturón de acero, nuevamente, por un tema de crisis, es posible que se vuelva en favor de Trump. Estamos refiriéndonos a Michigan, Pensilvania, esos lugares que llaman el cinturón de acero porque ahí están las grandes fábricas de Chrysler, General Motors. Sí.
Y en Trump, con el discurso de nueva Make America Great Again, volver a la construcción, pudiesen esos estados optar en favor de Trump. Hubieron elecciones en El Salvador, donde fue elegido Nayib Bukele. Es decir, tenemos elecciones, ojalá, en Venezuela. Es decir, que todos los países latinoamericanos, o en su gran mayoría, tienen elecciones. Hubo elecciones en Argentina, donde fue electo Javier Milei. Entonces, la República Dominicana tiene 2 elecciones, ya pasó una, y el 19 de mayo tiene sus elecciones presidenciales y congresuales. Yo entiendo que debemos apostar a la democracia, es el sistema que mejor garantiza la paz y la colectividad social. Es verdad que la democracia es cara, pero es lo que merecen los pueblos, vivir en armonía, tranquilidad. Hacer un llamado siempre a los partidos políticos, porque nosotros todavía se creen los partidos políticos, pero lamentablemente con el nivel de abstención mostrado, hay cierto resquemor. Yo creo que debemos incentivar a la población a votar y saber cuál es la importancia de elegir y ser elegidos en los procesos electorales que realiza la Junta cada 4 años. Nosotros hemos llegado al final en esta conversación con Juan de Dios Giraldo y por supuesto queda pendiente esta deuda cercano a los procesos venideros en mayo y todo lo que hemos hablado en términos internacionales. Siempre conversar contigo es bueno. Así que a ustedes las gracias por la sintonía, invitándoles por supuesto a seguir con la programación de Teleuniverso.